Es diferente cambio de materia a estado de la materia, ojo con eso, o cambios de estado. Cambios de la materia y cambios de estado son diferentes. En el periodo anterior vimos los cambios de estado, que eran del paso de sólido a líquido, de líquido a sólido, de sólido a gas, fusión, solidificación. Eso es diferente a esto. Los cambios de la materia son dos, físicos y químicos. Los cambios físicos se caracterizan porque la materia inicial y final es la misma. No va a haber transformaciones, ninguna transformación. El ejemplo más sencillo que les puedo dar, un cubo de hielo está en forma sólida, se derrite y pasa a agua. Es un cambio físico, cambió su apariencia física. Está pasando de un cubo de hielo a una forma líquida, agua. Pero al final sigue siendo agua, lo mismo. Cambia de apariencia, más que todo la apariencia. Eso es un cambio físico. Ejemplos de esos cambios de estado, de cambios físicos, perdón, son los cambios de estado, son las mezclas. Les hablaba de mezclas también en el periodo anterior. Una ensalada, lechuga, tomate, repollo, usted la mezcla, ya forman un nuevo producto, se llama ensalada, pero siguen siendo lo mismo. Usted va a ver el tomate igual, va a ver la lechuga igual. Las disoluciones también es un ejemplo de un cambio de estado físico, de un cambio físico. Si yo mezclo el azúcar con el agua, que era lo que veíamos anteriormente, el azúcar se disuelve totalmente en el agua, pero si al final yo caliento el agua y la evaporo, voy a obtener nuevamente el azúcar y el agua. No cambian. Se mezclan, pero no cambian. Por el contrario, los cambios químicos sí va a haber una transformación. Va a ocurrir, generalmente ocurre una reacción química. Siempre voy a tener una sustancia inicial, una o dos sustancias iniciales, y voy a obtener otra totalmente diferente al final. Un ejemplo, el agua. Yo tengo inicialmente oxígeno e hidrógeno. Si yo los mezclo, ocurre una reacción química y obtengo agua. El oxígeno y el hidrógeno los encuentro en forma gaseosa. El agua la encuentro en forma líquida. Entonces tengo dos átomos totalmente diferentes, hidrógeno, oxígeno, y al final tengo una molécula con características totalmente diferentes. Entonces es un cambio químico. Karen, ¿me hace un favor? Me lee esta partecita, perdón. ¿Qué es una reacción química? Una de las preguntas que estaba en la guía. Ahí estaba la respuesta. Una reacción química es un proceso por el cual una o más sustancias llamadas reactivas se transforman en otra u otras sustancias con propiedades diferentes llamadas productos. Ahí tengo un pequeño error, no reactivas, sino reactivos. Sustancias llamadas reactivos se transforman en otras llamadas productos, con características totalmente diferentes. Entonces, eso es una reacción química. Es el proceso mediante el cual una o dos sustancias llamadas reactivos se transforman en otras sustancias finales llamadas productos con características totalmente diferentes. Eso es una reacción química. Había otra pregunta que estaba en el taller que decía, ¿qué ocurre en las reacciones químicas? Se están rompiendo los enlaces, ¿cierto? Los enlaces iniciales de las moléculas iniciales se rompen, se unen con la otra molécula para dar formación o nacer un nuevo producto, ¿cierto? Eso es lo que ocurre en una reacción química. Esas reacciones químicas también tienen unas características. Siempre la cantidad de masa inicial va a ser igual a la final. No puede aparecer ni más ni menos. Lo mismo. Y una característica fundamental de esas reacciones químicas es que pueden ser exotérmicas, es decir, liberan calor, o endotérmicas, es decir, necesitan calor o energía para que esa reacción química. Un ejemplo de una reacción química exotérmica.
No sé si ustedes han tenido la oportunidad de algún momento pintar su casa o pintar con carburo o cal. Cuando ustedes hacen ese proceso, están preparando la cal, el carbonato de calcio, que es ese carburo, es unas piedritas blancas o de colores, dependiendo. Si le echan colorante. Si usted mezcla eso con agua, el agua se calienta y sale una cantidad de vapor y de humo, porque está ocurriendo una reacción química donde hay liberación de calor, de energía. Es una reacción exotérmica. También habían otras características, que es una reacción exotérmica, que es cuando, para que esa reacción química ocurra, necesita calor o energía, ¿cierto? Necesita algo que inicie esa reacción química. Por ejemplo, la combustión, el metano. Cuando ustedes están cocinando, lo que viene en ese cilindro de gas, propano o metano, reacciona con el oxígeno del medio ambiente. Pero si usted abre la llave del gas, nunca va a haber la llama sola. Hay oxígeno y hay gas, se mezclan, pero nunca va a haber una reacción química. Necesita algo para que haya esa reacción química, que es la chispa, el calor, que es la cerilla de fósforo que uno prende, quema el gas, y ahí es donde está ocurriendo la reacción química. Eso es una reacción endotérmica, necesita calor para que ocurra. Vamos a ver eso un poquito mejor aquí en esta presentación. Entonces les decía, una reacción química. ¿Qué es? Es una reacción de unas sustancias llamadas reactivos en una llamadas productos, una transformación. Para que esa transformación ocurra, deben haber ruptura de los enlaces de los productos, de los productos iniciales, de los reactivos. Va a haber una ruptura de esos enlaces. Cuando se rompen esos enlaces hay un reagrupamiento de esas moléculas, de esos enlaces se reagrupan y una formación de nuevos enlaces y obtenemos unos nuevos productos. Este es el ciclo que ocurre cuando hay una reacción química. Siempre la masa inicial y final va a ser igual. Eso lo podemos ver acá, por ejemplo. Esto es una reacción química, la que les mencionaba. El hidrógeno y el oxígeno reaccionan para formar agua. ¿Cómo se lee una reacción química? Esto los reactivos y esto los productos. ¿Cómo la leo? Entonces, dos moléculas de hidrógeno reaccionan, este símbolo más quiere decir reaccionan con una molécula de oxígeno. Esta flecha indica para producir o para dar dos moléculas de agua. Esa es la forma de leer una reacción química. Dos moléculas de hidrógeno reaccionan con una de oxígeno para producir dos moléculas de agua. Si se dan cuenta, ¿cuántos hidrógenos tengo en los productos? ¿Cuántos hidrógenos tengo en los reactivos? Cuando vieron balanceado de ecuaciones, este subíndice, este coeficiente que está aquí, perdón, este 2 se llama coeficiente. En el caso del hidrógeno no aparece, pero se supone... ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Muy entrecortado, profesor. Bueno. En el caso del hidrógeno no está el coeficiente, pero se supone que ahí está un 1. Entonces el coeficiente del oxígeno es 1, del hidrógeno es 2. Entonces, ¿cuántos átomos de hidrógeno tenemos en los reactivos? Este coeficiente se multiplica por el subíndice que está acá. Es decir, 2 por 2 tenemos 4 hidrógenos. Y en los productos, ¿cuántos tenemos? El coeficiente se multiplica por el subíndice. 2 por 2, 4. La misma cantidad de hidrógenos en los reactivos es igual a la cantidad de hidrógenos en los productos. No puede haber ni más ni menos, tiene que estar balanceada.
En el caso del oxígeno, ¿cuántos oxígenos tengo? Aquí se supone que el coeficiente es un 1. 1 por 2, 2. Voy a tener 2 oxígenos. ¿Y cuántos tengo en los productos? Este coeficiente está multiplicando a toda la molécula. Entonces, 2 por 1, que es aquí el oxígeno, vamos a tener 2 moléculas. Entonces, la misma cantidad de oxígenos igual en los reactivos igual a la misma cantidad de oxígenos en los productos. Como ustedes observan, también hay unos pequeños subíndices acá, una G y en este caso una L. Eso me está indicando en la forma en que están esos productos reaccionando. En el caso del hidrógeno gaseoso, oxígeno gaseoso y el producto es un líquido. Entonces, si encuentran ahí una S, quiere decir que ese producto es sólido. Si encuentran una M, es un metal. Si encuentran una L, es un líquido, en caso aquí en el agua. Una G, un gas. Y en ocasiones van a encontrar un AQ, que quiere decir disolución acuosa, o que el producto que está reaccionando está en agua, en una solución acuosa. Un ejemplo de una reacción química que ustedes tuvieron la oportunidad de realizarla en su casa. El vinagre reacciona con el bicarbonato y uno de los principales productos, no el único, es el CO2, un gas. ¿Cierto? Entonces, cuando ustedes realizaron ese experimento del huevo en su casa, yo les decía que el vinagre es un ácido débil, que es el ácido acético. Y la cáscara de huevo, de huevo está compuesta principalmente por carbonato de calcio. Entonces, ese vinagre reaccionaba con el carbonato de calcio de la cáscara de huevo. Se producían 3 productos. Entonces, aquí es donde viene mi primera pregunta para ustedes. Espero que hayan corregido el taller. Paula, ¿cuáles eran los productos de esa reacción química? Mencióname al menos un producto de esa reacción química. El ácido acético, vinagre, reacciona con el carbonato de calcio de la cáscara de huevo y producía 3 productos. Uno que eran las burbujitas que se veían sobre la superficie de la cáscara de huevo, otro que era como una mancha roja que se observaba sobre la superficie del vinagre y el otro que se disuelve con el vinagre. ¿Cuáles eran? Sin buscar en internet, ¿cuáles eran? Bueno, Paula. Pedro, ¿cuáles eran los productos de esa reacción química? Pedro. Sí, profe, ¿qué? Perdón, es que me está fallando la señal. ¿Cuáles eran los Ahora sí, productos profe. de esa reacción química? Cuando Los hizo el productos, experimento en su casa de la cáscara de huevo con el vinagre, o del huevo, perdón, con el vinagre, yo les comentaba que se producía una reacción química, que es el ácido acético reacciona con el vinagre, que es el vinagre, reacciona con el carbonato de calcio de la cáscara de huevo y dan unos productos. ¿Cuáles eran? uy, profe, ¿Sabe, esperar. ¿Sabe o no sabe? No, pues ahorita sí me coge mal, profe. Bueno, esa era una de las preguntas del taller de esta semana. ¿Quién más está ahí? Jenny Muñoz. Señor. ¿Cuáles eran los productos? Muñoz, Belandia, Jenny Liliana, ¿cierto? Sí, señor. ¿Cuáles eran los productos de esa reacción química?
Pues yo tengo que las moléculas del ácido acético, comúnmente llamado vinagre, reacciona con las del carbonato cálcico, Sí, que es que es el principal componente pues, de la cáscara del huevo, ¿no? sí, Como resultado se libera un dióxido de carbono, que son las ajá, burbujas de gas que observamos al inicio cuando aplicamos el vinagre al huevo, ¿no? Y se sí, forma un acetato de calcio. ok. ¿Y el otro era? Dale, dame el otro para colocarte el 5. El otro era, no sé. Ah, bueno, ok. 4, 5. Profesor, ya lo encontré. Listo. Ya me No, ya, copié. ya está. Mira, entonces les voy a compartir la presentación anterior que yo les envié también. Les decía, ácido acético, este que está aquí en azul, que es el vinagre, reacciona con el carbonato de calcio, que es el principal componente de la cáscara de huevo, el que está acá en rojo. Produce acetato de calcio, que es este que está aquí en azul, y agua que se mezcla con el vinagre y dióxido de carbono, que son las burbujitas que se observaban en la superficie de la cáscara de huevo. ¿No? Esa era una de las preguntas que yo les pedí que resolvieran en la guía, que era del taller anterior, que les envié la presentación y les pedía que copiaran esta reacción química. Continuamos. ¿Cómo se vería una reacción química a nivel microscópico? ¿Cómo sería, más o menos? En ese caso tenemos acá la reacción del cloro con el sodio para producir cloruro de sodio o la sal de cocina, la que siempre conocen ustedes, la que siempre les he mencionado. Entonces, aquí las moléculas, los átomos de sodio van a reaccionar con los átomos de cloro y van a producir un nuevo compuesto químico llamado cloruro de sodio. ¿Cómo vería uno eso de forma microscópica? Sería algo similar a esto. Un átomo de sodio se une con un átomo de cloro, van reaccionando, sigue, continúa la reacción, continúa, y ya al final de la reacción vamos a tener este compuesto químico que es el cloruro de sodio, la unión de estos dos. Ese es más o menos cómo se vería de forma microscópica esa reacción química. 10 moléculas, 10 átomos de sodio o 10 moléculas de sodio reaccionan con 5 de cloro y producen 10 de cloruro de sodio. Se están reagrupando, se están rompiendo enlaces acá, se están rompiendo enlaces acá. Estos son dos moléculas, dos átomos unidos, se rompen y se unen a una de sodio, se reagrupan y se reestructuran y forman un nuevo elemento químico. Eso sería. En las reacciones químicas hay de muchas clases, pero las principales son la de combustión, la de oxidación, la de fermentación y neutralización. Estas son las que vamos a repasar acá en este momento, en estas dos clases que vamos a realizar. ¿Qué es una reacción de combustión? Angie, ¿me puedes leer, por favor? La combustión es el proceso químico por el cual una sustancia llamada combustible reacciona al oxígeno. Reacciona con el oxígeno. Entonces, eso. Reacciona con el oxígeno. Listo. En general, Esta reacción es fuertemente exotérmica, desprendiendo energía. exotérmica, desprendiéndose en forma de calor, luz o sonido. Es una reacción de gran importancia tanto en la naturaleza como para la actividad humana, ya que es la forma en la que los seres y los artefactos humanos tienen de forma muy mayoritaria su energía.
¿Listo? Entonces, ¿por qué es importante la combustión? Bueno, ¿qué es la combustión? Primero de todo, es un proceso químico donde una sustancia llamada combustible reacciona con el oxígeno. Sin oxígeno no hay combustión. Eso hay que tenerlo presente. Eso es, por eso ustedes ven que en los incendios, cuando uno usa un extintor, eso es un polvo químico. ¿Qué hace ese polvo químico? Recubre la superficie de lo que se está quemando y evita el contacto con el oxígeno y se apaga el incendio. Esa es la forma en que funciona un extintor realmente. Les mencionaba a ustedes lo del cilindro de gas y el oxígeno. Los dos entran en contacto. Y si hay una chispa, va a haber una reacción química. Profe, yo tengo una pregunta. Señor. Vea, digamos, para poder prender un fósforo, por ejemplo, un fósforo, digamos, si lo prendo en un lugar donde no hay nada de oxígeno, digamos, en un punto muy cerrado, no prende, ¿cierto? No va a prender Mm, sí. porque no hay oxígeno. Pero digamos, si lo prendo, o sea, en el ambiente hay mucho oxígeno, ¿por qué no prende mucho? O sea, ¿por qué no prende hartísimo? Solo una pequeña parte. Si todo es oxígeno, digamos, en el alrededor. ¿Por qué Porque no se combustiona todo? hay una, no sé si alcanzaron a ver eso también, hay una cosa que se llama reactivo límite y reactivo en exceso. Nos quedan 10 minutos. Si se finaliza la sección, nos conectamos 10 minuticos más para finalizar. Le explicaba Pedro, bueno, hay una cosa que se llama reactivo límite y reactivo en exceso. Si hay Ok. muy poquito reactivo, en ese caso reactivo límite, la reacción química va a ser muy pequeña. En ese caso el reactivo límite sería el fósforo, la cabecita de fósforo que está presente en la cerilla. Y el reactivo en Ah, ok. exceso sería el oxígeno. Hay mucho oxígeno en ese caso, entonces lo que hace es que la combustión ocurre rapidito y por eso se ve la llama tan opaca. Ah, listo, profe, muchas gracias. Vale por eso. Les decía, sin oxígeno no ocurre la combustión. Eso lo pueden comprobar ustedes en su casa mediante estas dos imágenes o este ejemplo. Una vela es la combustión de la parafina. La parafina se está quemando, está ocurriendo una combustión. Pero si ustedes a esa vela le ponen un vaso, la vela durará unos segundos prendida. Tan pronto se acaba el oxígeno que queda ahí encerrado en ese vaso, la vela se apaga. Entonces, sin oxígeno no hay combustión. ¿Cuáles son los principales productos de una combustión, de una reacción de combustión? Van a ser vapor de agua, gases. ¿Cuáles son esos gases? Monóxido, dióxido de carbono, cenizas y calor. Esos son los principales productos de la reacción. ¿Cuáles son los principales combustibles? La leña, el carbono, el alcohol, el butano y la gasolina. Esos son los principales combustibles. Son derivados de los hidrocarburos o elementos que tienen en sus enlaces moléculas de carbono. Les comentaba que cuando ocurre la combustión hay dos tipos de reacciones químicas. Una que es la combustión completa y la otra que es la combustión incompleta. ¿Cuándo es combustión completa? Cuando hay suficiente oxígeno, todo ese combustible, la leña, el gas, lo que sea que usemos de combustible, se va a quemar por completo. Si tiene suficiente oxígeno y va a producir principalmente un gas. No quiere decir que sea lo único que produce, ¿no? Pero principalmente lo que va a producir es esto, que es el dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Una molécula de carbón reacciona con 2 de oxígeno y produce el dióxido de carbono. Pero ¿qué pasa si no hay suficiente oxígeno? Si en vez de tener 2 moléculas de oxígeno tengo una, o sea, un medio, la mitad de ese oxígeno, la combustión es incompleta y en vez de producirse dióxido de carbono se produce monóxido de carbono. Eso es cuando no tenemos suficiente oxígeno.
El otro tipo de combustión, que es la combustión de hidrocarburos. ¿Qué son los hidrocarburos? Los hidrocarburos son compuestos cuya base es carbono e hidrógeno. La mayoría, por no decir todos, son derivados del petróleo, ¿cierto? Y la combustión de eso siempre va a producir dióxido de carbono y agua, si la combustión es completa. ¿Cuál sería un ejemplo de esa reacción química? Volvemos al gas. Este es el butano, perdón, el metano, CH4. Reacciona con el oxígeno, produce dióxido de carbono y produce agua. Esa es la principal reacción que ocurre ahí, en la combustión de hidrocarburos. Y siempre se van a dar de cuenta cuántos hidrógenos tenemos acá. Está el subíndice en la H, que significa que hay 4 hidrógenos. ¿Cuántos tenemos del lado de los reactivos? 2 por 2, 4 hidrógenos. ¿Cuántos carbonos tenemos? 1. ¿Cuántos carbonos tenemos del lado de los reactivos? 1. ¿Cuántos oxígenos tenemos? Este numerito que se llama aquí, coeficiente, multiplica al subíndice del átomo. Es decir, que hay 4 en los reactivos. Y en los productos, ¿cuántos tenemos? 2 acá y 2 acá. Hay 4 oxígenos. Los átomos que hay en los reactivos igual a los átomos que hay en los productos, ¿cierto? Bueno, chicos, entonces vamos a dejar hasta hoy, hasta acá. Les voy a volver a reenviar esto en PDF porque me han dicho que han tenido problemas para verlo en PowerPoint. Entonces, con lo que vieron hoy, con lo que vieron en la clase anterior, van a seguir desarrollando su taller. Y en la próxima clase, el viernes, volvemos a hacer preguntas y evaluamos a alguien más. Antes de finalizar, antes de que se corte acá la sección, van a hacer lo siguiente. Tan pronto finalicen la clase, o les recuerdo, si se corta ahorita, porfa se une nuevamente para pasar lista y hacer unas 2 preguntitas más. Y al finalizar la clase, como evaluación para todos hoy, me van a enviar a mi celular la respuesta a la siguiente pregunta. La que está aquí subrayada en azul. ¿La alcanzan a ver? Sí, profe. Sí, señor. Angie, Ángela, todos la alcanzan a ver. La pregunta dice, ¿cuáles son las principales reacciones de combustión? No me las van a escribir en su WhatsApp, simplemente me las van a mencionar. En la presentación está, ya vimos una. Alcanzamos a ver 2, perdón, la de hidrocarburos. ¿Y cuál fue la otra? Bueno, revisan su presentación, que ahí está. Aquí las vimos. Está la de hidrocarburos. Está la de la glucosa.